Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6. Y el tema de hoy es agradeciendo a Dios en todo tiempo. Agradeciendo a Dios en todo tiempo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Se me olvidó, hermano, decirle que la cena navideña no tiene costo. Bueno, sí, aprendí de una mujer de negocios que me dice que sí tiene costo, porque alguien paga. De que alguien paga, paga, porque no podemos hacer nada, hermano, si no tiene costo. Pero alguien paga. Pero estoy hablando, hermano, para los que vamos a participar, no tiene costo. Doy gracias a Dios por todos los donantes, ¿verdad? Algunos los hemos llamado, otros a través, hermanos, ¿verdad? Del WhatsApp han puesto sus aportes, y Dios les bendiga y les multiplique. Les recordamos que en el transcurso de la semana, los que traigan, hermanos, sus aportes, porque tenemos que entregarlo, ¿verdad?, con tiempo a las personas que van a preparar los alimentos. Así que no hay no hay cuota, hermanos, para venir a la cena. Venga usted con más bien un corazón de celebración por el niño, ¿verdad?, que nació en Belén, que hoy es su Salvador y su Señor. Agradeciendo a Dios en todo tiempo. Diga a la persona que tiene a su lado, agradece a Dios en todo tiempo. Gloria a Dios. Daniel, hermanos, capítulo 6. Voy, hermanos, amén, a leerlo así como para actualizarnos a los que no conocen bien la historia. Solamente lo voy a leer de seguido para actualizarnos en el contexto de la introducción de este mensaje. Quiero dar la bienvenida a las personas también que nos visitan el día de hoy. Que el Señor les bendiga ricamente a la pareja, ¿verdad? Que ellos se pueden poner de pie. Gloria a Dios, que queremos darle, hermanos, la bienvenida como el TAC sabe hacerlo. 1, 2 y 3. Bienvenidos. Gloria a Dios. Se encuentran en la casa del Señor. Gloria a Dios. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice, ponga atención, hermanos, amén, a la narrativa de esta historia bíblica. Y pareció bien a Dios constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Cuántos eran? 120. Que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores. Vamos a hablar de sátrapas o capataces, gente, hermano, ¿verdad?, con autoridad. Y sobre ellos 3 gobernadores. ¿Cuántos eran 3, verdad? Gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Daniel el judío, el hijo del Señor, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. O sea, los 50 tenían que darle, ¿verdad?, rendición de cuenta a 3. Y dentro de esos 3, uno de ellos era Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en él, hermanos? Un espíritu superior. O sea, el espíritu, hermanos, de Dios estaba sobre Daniel. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, ya Daniel ya estaba en los pensamientos del rey. Y no solamente estaba entre los 3, sino que iba a ser el que iba a estar sobre los 3, y el única autoridad era él, el rey, y él iba a estar sobre los 3. Y entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué cosa, hermanos? Fiel. El diablo le llenó de envidia el corazón a ellos, y ellos buscaban la manera como que hacía él en sus funciones de gobernador, que no hallaran ellos bien para acusarle. Y no encontraron nada, hermanos, amén, porque el hombre era fiel. Qué tremendo, hermanos, que tú y yo, donde trabajemos, lo que hagamos, hagámoslo bien y excelente, hermanos.
De verdad que a mí me gusta las cosas de excelencia. Pero esa dice que será que soy muy. No, que es que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien para el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque eso le agrada a Dios. Y eso da testimonio de que Dios está en medio de nosotros. Y no le hallaron, hermano, falta con respecto a sus labores en el reino, porque el hombre era fiel al rey. Y ningún vicio, mire, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No encontraron con qué acusarle con respecto a sus labores como gobernador. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oiga eso, no vamos a poder encontrar nada secular en él, porque él es fiel a Dios en donde se encuentre. Vamos a ponerlo con respecto a su relación con Dios. Y entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Dios para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Había una maquinación de esos hombres usado por el mismo diablo para matar a Daniel. Y ellos utilizaron, hermano, algo que se conoce que Darío fue un buen gobernador, fue un buen rey, pero él tenía una debilidad y era un hombre muy soberbio. Y claro, como ellos lo conocen, entonces ellos le dicen: vamos a tocar en el lado del rey, que le gusta, ¿verdad? Es orgulloso. Y por eso dije: Señor, que en 30 días nadie pueda adorar a ningún Dios, ni ninguna otra persona que no seas tú, oh rey. Se sintió más grande de lo que era. Dijo: está bien. Y el que lo haga será echado en el foso de los leones. Ese momento le tocaron, hermanos, sus emociones al rey. Y dice: y fírmalo, porque con la ley de Media y Persia nadie, ni siquiera el mismo rey, podía revocar ese mandato. Así que lo firma y le pone su sello. La soberbia no le permitió ver más allá, porque vemos, hermanos, el versículo 9. Nadie podía revocar eso. Por eso ellos estaban una maquinación terrible contra Daniel. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Y cuando Daniel supo, hermanos, eso es cuando uno recibe una noticia. Estamos hablando de agradecer a Dios en todo tiempo, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, en los tiempos difíciles de desierto, pero también en los oasis, en los tiempos, hermanos, ¿verdad?, donde las cosas no van bien, y en los tiempos en que las bendiciones nos persiguen. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y cuando Daniel supo, hermano, esta noticia, versículo 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y veamos la actitud de ese hombre. Entra en su casa y abre las ventanas de su cámara, porque pudo haber sido provocado que lo iba a hacer, iba a orar, pero ahora con las puertas cerradas para que nadie me vea, porque Señor, tú sí lo sabes, tú sí sabes, Señor, tú lo ves todo, así que si yo mantengo la puerta cerrada, usted sabe, mira el edicto, Señor, si yo abro la ventana, me van a ver, pero como tú ves, estás en todas partes,
yo voy a mantener las puertas cerradas, pero tú sabes que yo te estoy orando. No fue así. Él abrió, hermano, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodilló 3 veces, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Bendito sea el Señor. O sea, la manera, hermano, de actuar de Daniel siempre había sido abrir sus ventanas hacia, ¿verdad?, Jerusalén, porque su corazón, a pesar que estaba en otro país, él estaba, hermano, su corazón estaba sobre Jerusalén y oraba, pero no solamente oraba, sino que le daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Qué enseñanza, hermanos, de Daniel. A pesar de conocer el edicto, que si él seguía haciendo lo mismo que hacía todos los días, de orar arrodillado y tener acción de gracias al Señor, él iba a ser muerto, echado a los leones. Él seguía haciendo lo mismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Cuando yo oía esa canción, ¿verdad?, ¿qué tenía Daniel? ¿Verdad? De que Dios cerró la boca de los leones. Yo siempre buscaba, era que Daniel oraba. Pero hoy, hermano, ¿verdad?, el Señor me era estudiando esta clase, esta enseñanza, perdón. No solamente oraba, sino que, hermano, le daba gracias a Dios. Era un hombre agradecido con Dios. Era un hombre, hermano, agradecido con Dios al nivel donde Dios lo había llevado, hermanos. ¿Saben? Un hombre que era, hermanos, el nivel donde él estaba, un hombre, hermanos, rico. Era un hombre, hermanos, con muchos bienes. Era un hombre con autoridad. Y la Biblia dice que el rey hasta había pensado ponerlo por encima de todos. Bendito sea el Señor. El único que iba a tener mayor autoridad era el rey. Y después iba a ser Daniel. Qué tremendo, hermanos. Y él le daba todos los días gracias a Dios. Pero la circunstancia cambió. Si él seguía haciendo eso, él iba a ir a la boca de los leones. Pero no cambió su actitud a Dios. Amén, hermanos. No cambió, hermanos, su actitud. Yo creo que no me están entendiendo. No, él no cambió, hermanos. Ante esa noticia él no cambió. Él siguió siendo igual. Por eso que nosotros tenemos que ser agradecidos. Y vamos a ver cómo el Señor, hermanos, se manifiesta, se glorifica a través de un hombre, hermanos, que le había creído a Dios y que seguía en la misma actitud de agradecimiento, a pesar de que la muerte lo rodeaba y había un edicto contra él para que él fuera muerto. A pesar de eso, entonces, hermano, dice el versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Y fueron luego ante el rey y lo hablaron al edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. En ese momento es que el rey entiende la maquinación de los otros gobernadores. Y cuando el rey oye eso, dice el versículo 14, dice la palabra del Señor que el rey mandó. Él se da cuenta, hermano, de aquellos hombres rodearon al rey y le dijo, sepas, oh rey, que es la ley y tú no la puedes abrogar. ¿Qué le tocaba hacer? Mandó a buscar a Daniel y lo trajeron y lo echaron en el foso de los leones. Pero mire, hermanos, el testimonio de Daniel ante el rey. Cómo, hermanos, Daniel había mostrado su testimonio. Y el rey dijo a Daniel,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Miren ese testimonio. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cómo iba a ser librado, hermano, de los fosos de los leones? Estaba hablando un hombre que no conocía a Dios, pero sí conocía a Daniel. Sí sabía, hermano, su testimonio. Sí conocía a ese hombre íntegro y fiel. Y él le dice al Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, lo cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Pero mire cómo estaba el rey, versículo 18. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó. No quería comer, ni instrumento de música quería escuchar. No quería, hermano, dice, y no pudo dormir. Estaba triste porque ya Daniel, al hombre en quien él confiaba totalmente, iba a morir en la boca de los leones. No pudo dormir. No quería ni siquiera escuchar música. Y al no poder dormir, se levanta, hermanos, en la mañana. Él no ha experimentado el poder de Dios. Él realmente no sabe lo que es el Dios de Daniel. Solamente ve el testimonio de ese hombre tan fiel y tan íntegro. Y él va corriendo, hermanos, allá, buscando para ver si Dios había hecho algo. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Lo llamó, hermanos, y lo está llamando porque estaba esperando que algo tenía que hacer el Dios a quien él servía. Y llama a Daniel con voz triste y le dice: Daniel. Yo imagino esa voz, ¿verdad?, como esperando un milagro. Y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y me parece, hermanos, ese rey desesperado, esperando escuchar la voz de Daniel. Algo lo que era imposible para el hombre. Y entonces, hermano, Daniel responde al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Así, hermanos, el Señor paga a aquellos hermanos que son agradecidos con Él. En todo tiempo, hermanos, en todo tiempo agradezca al Señor, hermanos. En medio de las circunstancias difíciles, Dios, hermanos, se manifestó de una manera gloriosa. Y cuando eso ocurre, hermanos, ¿sabe qué vino sobre el rey? Alegría. Dice el versículo 23: y entonces el rey se alegró de gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel al foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló sobre él. Ninguna, hermano, ninguna arañadita de los leones, nada, no pudo, porque el ángel de Jehová estaba delante de él. Bendito sea el Señor. Cuando la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del que todo lo puede, créalo, iglesia. Usted está bajo esa cobertura mayor, que ni aun la boca de los leones, ni aun las maquinaciones diabólicas en contra de usted podrán tocarle, porque ninguna arma forjada contra usted va a prosperar, porque usted es un hijo que ha creído en el poder de Dios. Un hijo que no se ha amargado entre las circunstancias difíciles. Un hijo, hermanos, que ha obedecido al Señor y que no cambia su manera de adorar a pesar de la enfermedad, de las circunstancias, de la escasez. No cambia, hermanos, su manera de adorarle. Bendito sea el nombre del Señor.
Y dio orden el rey, versículo 24. Más bien 23, quiero leer la última parte. Le dijo: y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra, usted lo puede leer ahí. Porque había confiado en su Dios. Qué bendición, hermanos. Qué recompensa confía en nuestro Dios en medio de las adversidades. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron, mire, hermanos, cuando alguien se levanta contra un verdadero hijo de Dios, es terrible. Es terrible para él. Porque no solamente él es afectado, sino todas sus generaciones. Y la Biblia, hermano, registra aquí: y fueron echados en el foso esos hombres a los leones, y no solamente ellos, sus hijos y sus mujeres. Cuando tú, hermanos, marcas la diferencia, cuando tienes un corazón agradecido, cuando has enseñado a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a las generaciones, a las que están alrededor de ti, no solamente tú vas a ser bendecido, sino todas las personas que están alrededor de ti y todas tus generaciones. Entonces tú decides en esta mañana o amargarte ante las situaciones difíciles o agradecer a Dios que en medio de las circunstancias Él ha prometido estar allí. Bendito sea el Señor. Porque ciertamente, hermano, aquellos que maquinaron, no solamente fueron ellos echados a los leones, sino sus hijos y todas sus mujeres. Entonces yo decido en esta mañana, hermanos, yo no sé tú, pero agradecer a Dios, a enseñarle a mis hijos, a mi hijo, a mis nietos, hermanos, a mi familia, lo que es agradecer a Dios a pesar de. Porque en medio que yo me pare en esa actitud, ellos también van a ser bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces el rey Darío, versículo 25, escribió a todos los pueblos, hermanos, porque nuestra actitud de agradecimiento no solamente toca a nuestra familia, sino que toca a una nación y da testimonio a otros para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y aquí vemos, hermanos, cuando él escribe a todas las naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, pasea sobre ella multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será, mire, lo está hablando, hermanos, un hombre que no le había entregado la vida al Señor. Y declara proféticamente, o sea, usada su boca para proclamar y adorar al Rey de Reyes. Y este hombre dice, hermano, que porque el Dios Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Qué poderoso, hermano, escucharlo de la boca de un hombre que había experimentado ahora sí el poder de Dios a través del cuidado del Hijo de Dios, que sí le creyó al Señor y que siguió adorándole a pesar de. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Qué tremendo, hermanos, cuando este hombre, hermano, declara eso en el nombre poderoso del Señor. Entonces Dios, hermanos, nos ayude. Veamos lo poderoso, hermanos, que es agradecer a Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de, bendito sea el nombre del Señor. Hemos hablado, hermanos, del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vaya conmigo, hermano, a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Porque el tema de hoy es agradar a Dios
en todo tiempo. Amén. Porque pudiera ser que usted esté en este momento pasando momentos difíciles, pero yo le quiero decir qué dice la Biblia acerca de eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, bueno, pero es que era Daniel. Daniel tenía todo. Dios lo tenía con un trabajazo. Lo tenía con autoridad en todo ese reino. Él lo tenía todo. Tenía servidores a sus pies. Pero el Señor dice en su palabra, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Entonces yo quiero decirle en esta mañana que agradecer a Dios es hacer su voluntad. Agradecer, tener un corazón agradecido con Dios, eso le agrada al Señor. ¿Y qué significa agradar a Dios o darle gracias a Dios en todo? Pablo no enseña, por eso quiero que esto es una enseñanza. Pablo no enseña que debemos dar gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. Y voy a explicar eso. Dice, pastora, que yo tengo que dar gracias por la enfermedad. No, la enfermedad no es de Dios. ¿Quiere decir, pastora, que yo tengo que dar gracias a Dios porque hoy me caí, me golpeé y me ha salido una masa en el cerebro? No. Pablo no dice, dad gracias a Dios por todo. Por cambia la palabra. Pablo dice, dad gracias en todo. Porque no es que tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede, sino lo que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Porque lo malo, hermano, no viene de Dios. Por lo tanto, no debiéramos agradecer por lo malo. Escúchalo bien, iglesia. No tenemos que agradecer por lo malo. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. O sea, lo que Dios va a hacer en medio de esa enfermedad. Lo que Dios va a hacer en medio de esas circunstancias adversas. Es lo que tenemos que darle gracias a Dios. Por cuanto lo malo, hermano, pero si lo malo, hermano, nos llega y nos ataca, podemos sentirnos agradecidos a Dios por su presencia y por lo bueno que puede darnos a través del sufrimiento. Me hago explicar, hermano. Yo no le di gracias a Dios cuando tuve un ataque, pero muy presencial, hermanos, con el diablo, que yo me han escuchado ese testimonio. A mí siempre me ha gustado el tema de guerra espiritual, desde jovencita, desde que conocí al Señor. Y recuerdo muy bien, hermanos, que comenzando a leer sobre guerra espiritual, y estaba, hermanos, leyendo el libro, allá afuera de mi casa. Ya me había casado, tenía como 2 años de estar casada. Y estaba leyendo el libro de guerra espiritual, muy metida, hermanos, en ese tema. Y comenzó a temblarme, hermanos, el libro, así solito, se movía sin brisa. Y yo comencé a ver lo que estaba pasando y qué es lo que... Y al rato, ¡pram!, me lo tira al suelo. Al rato, hermano, me pega un dolor terrible por toda la cadera. A el grado, hermanos, que me lleva al hospital. Le dije a mi esposo, no aguanto el dolor. Y yo decía, pero apéndice. Y llego al hospital y todo el mundo pensaba, hermanos, que era apéndice. Me hospitalizan enseguida, me suben a la sala, pensando, hermanos, que era un dolor de apendicitis. Era un dolor profundo. Y cuando llego, hermanos, allá y estoy sola en la sala, bien lejos, pero estaba casi vacía. Allí, hermanos, se me trepa una presencia terrible aquí, en la cama. Y yo decía que yo gritaba, pero yo misma no me oía. Y yo veía a la enfermera, hermano, al fondo, y yo trataba que ella viniera, pero en el momento me calmo. Y el Espíritu Santo me calmo, porque era un miedo terrible que tenía las cosas aquí trepadas, no me dejaba hablar, no me dejaba gritar, y me voy calmando. Y yo digo,
no me va a escuchar nadie. El Espíritu Santo dice, esto es espiritual, no te va a escuchar nadie. Nadie te va a creer. Si lo dices, vas a parecer loca. Y comencé, hermano, a orar en mi espíritu, porque no me salía palabra, me tenía la garganta agarrada. Y recuerdo que mi primer pastor me enseñó, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando sea atacado, diga, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo comencé, hermano, a decir, la sangre de Cristo tiene poder, pero en mi espíritu, porque no me salía, hermano, aliento. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y después, hermano, que lo dije más de 3 veces, la cosa me soltó. Y en ese momento, hermano, quise correr de la cama, bajarme, ir donde la enfermera, ¿verdad?, y hablar con ella, pero no me va a entender. Esto es un asunto espiritual. Hermanos, oré al Señor. Eso se tuvo que ir en el nombre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y al día siguiente estaba fuera del hospital, porque no era nada, hermanos, natural, no era enfermedad, era un asunto espiritual, que Él quería traer temor a mi mente y temor a mi vida, porque el tema que estaba buscando y Dios estaba llamándome era un asunto de guerra espiritual. Pero ¿qué quiero decir con eso, hermanos? Cuando eso me atacó, ¿usted cree que yo me amargué? ¿Usted cree que yo me llené de miedo? ¿Usted cree que yo no me acuerdo de ningún libro más espiritual? No. Yo le di gracias a Dios. No por lo que a mí había pasado, porque no quiero que me vuelva a pasar más. Ya han pasado más 20 años, hermano, y más madura espiritual tiempo, pero no quiero que me vuelva a pasar. Y para los que te cogen miedo, tampoco me ha vuelto a pasar yo. Así que tenga tranquilidad con eso, que eso no es que les pasa todo el tiempo. No quiero que me vuelva a pasar, pero sí le di gracias a Dios, porque en medio de esas circunstancias y guerra espiritual, Dios estaba allí. Bendito sea el Señor. Y mayor es el que está conmigo que el que está afuera. Estoy hablando, hermanos, de ser agradecido en todo. No le di gracias a Dios por la prueba, por esa lucha. No le di gracias a Dios porque su presencia es más poderosa que la presencia que me estaba atacando en ese momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces hay 2 cosas, hermanos, que tienes que marcar la diferencia. No es darle gracias a Dios por todo, sino en todo. Yo no le puedo dar gracias a Dios porque me va mal el matrimonio. Yo no le puedo dar gracias a Dios por eso. Pero sí le puedo dar gracias a Dios porque sé que Él va a intervenir en esta situación que estoy pasando en el nombre poderoso del Señor. Sea en tu casa, sea en el matrimonio, sea en tu salud. Pero el Señor sí quiere, hermano, que tú le des gracias a Dios porque su presencia, hermano, va a estar en medio de nuestro sufrimiento. ¿Qué significa, hermano, dar gracias a Dios en todo? Significa que los creyentes deben mantener una actitud de agradecimiento, incluso, hermano, que las circunstancias son difíciles. No necesariamente, hermano, porque por ellas mismas, sino porque Dios va a hacer su obra. Y cuando le damos gracias a Dios, hermanos, teológicamente estamos hablando de que tú estás arraigando la soberanía y la bondad de Dios. Cuando le das gracias a Dios, hermanos, como yo lo he dicho, hermanos, yo le doy gracias a Dios. Dios dio, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué estaba haciendo ahí Job diciendo? Tú eres soberano. Si a ti te ha placido, tú eres soberano. Dar gracias a Dios, hermanos, en medio de esa enfermedad. Tú le estás diciendo, tú eres soberano. Yo no soy cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Si usted declara que usted es hijo del Señor y usted lo cree, porque hay que creerlo, no solamente decirlo, sino creerlo, entonces usted le está dando al Señor toda la soberanía para que Él haga con usted como Él quiera. Entonces, cuando uno le da gracias a Dios en todo, está diciendo, tú eres soberano. Yo creo en tu bondad. Yo creo en lo maravilloso que eres. Sin importar cuán difícil, hermano, sea la circunstancia, podemos encontrar razones
para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Podemos encontrar circunstancias para agradar a Dios. ¿O no hemos leído Romanos 8:28? Me lo ponen allí. Romanos 8:28, hermano, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, lea bien el versículo, hermano, no a todo el mundo, a los que aman a Dios, todas las cosas, no solamente cuando tienes plata en el bolsillo, no solamente cuando tienes un buen trabajo, no solamente cuando tienes una buena posición en un buen carro, sino que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. O sea, también los problemas, las enfermedades, las circunstancias, la escasez. Por esto es, y aclara el apóstol para que se entienda bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso cuando a mí me ocurre algo, hermano, yo le digo, ¿cuál es el propósito? Porque es que a mí no me puede pasar nada que el Señor no le haya dado permiso. Y si es una enfermedad que no es de Dios, que estoy clarita, y la estoy padeciendo, yo le pregunto a Dios, ¿cuál es el propósito? Porque su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los cuales esto es a los que Él ha llamado, a un propósito divino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y acepto su soberanía, porque eso significa, hermanos, amén, que todas las cosas no solamente son incidentes aislados, hermano. No es una casualidad que nos esté pasando en eso. Hay un propósito, hay un proceso por el cual el Señor nos está pasando. Hay algo que es a través de nosotros, que a veces no es ni proceso nuestro, sino para otros. Y perdonen que a veces testifique a veces de lo mismo, pero yo hoy en la mañana preparándome nuevamente con esto, Dios me traía otra vez y me lo hacía ver más clarito. Cuando mi nieto, teniendo como 8 años, creo, más chiquito, le ocurre lo mismo, parecido que mi hija. Y mi hija muere, hermanos, de una mala praxis, de una, ¿cómo se llama eso? De una intravenosa que le ponen muy corrida, llenan su corazón de agua y el corazón se llenó de agua y le da 3 infartos y el tercero muere, una niña de 1 año. Y cuando eso me ocurre, hermanos, con el nieto, y me lo llevan, hermanos, al hospital. Y cuando yo veo, hermanos, que la mujer que le va a poner la venoclisis es la misma enfermera que le puso, que yo le dije, mire, ese chorro está muy rápido, usted no ve que eso está muy rápido. Ella me dice, recibo instrucciones, anda y habla con el médico. Y veo que es la misma enfermera, hermano, estoy hablándole de 10 años después. Más, yo creo como 10 o 12 años después. Yo dije, ¿qué gesto? Me llené, hermanos, claro, de miedo normal. ¿Qué gesto? Es un ataque del diablo. ¿Esto qué es? Y claro que en el camino, hermanos, hacia mi oficina le dije, Señor, comencé a conversar con Dios. Y le dije al Señor, ¿qué es esto, Padre? ¿Cómo que ella misma? Si yo tenía años que no la veía y cómo que ella misma le va a poner el venoclisis. Y verdad, hermano, tuve intento de agarrarle y decirle, tú no se lo vas a poner. Pero obedecí la voz y me dijo el Señor, quédate quieta. Y me quedé quieta. Pero conversando, hermano, con el Señor en el camino, el Señor me dice, acuérdese el versículo, el propósito a los que son llamados. Ay, Dios tiene un propósito, hermano. Y cuando yo voy en el camino que me están llamando allá y dejo a mi nieto solo con Ana María allá, ella no sabía tampoco nada, ni sabía quién era la mujer. Pero yo sí sabía, hermano. Y yo iba caminando, me estaban llamando en la oficina y fui allá y en el camino le comienzo a preguntar a Dios cuál es el propósito, qué es esto. No permita a Dios que mi nieto no se puede repetir la historia. Y yo iba llorando, hermanos, en el camino, porque el diablo me iba atacando. Y el diablo me estaba diciendo, voy a repetir la historia. Y yo le dije, no, Señor, no puede ser otra vez, no puede ser.
Y comencé, hermano, a clamar al Señor y Él me dijo, no es por ti, es por ella. Ella necesita ser perdonada por ti. Y yo no entendí, ¿cómo así? Y cuando yo regreso y la veo allí a ella, me dice, licenciada, ¿sabe usted que ya mañana yo me voy jubilada? Yo dije, sí, qué bueno. Y recuerdo, hermanos, la voz que me decía, no es por ti, no es por el niño, es porque ella necesita ser perdonada por ti. Una mujer que había cargado por años, hermano, una culpa que yo no sabía, pero que Dios me la pone y permite que mi nieto se enferme y que ella misma sea la que ponga, hermanos, esa intravenosa. Y que yo no intervenga, hermanos, y el ataque del diablo, y voy a repetir la historia. Y él dice, el Señor, no, es por ella. Ella tiene que salir perdonada un día antes de irse del hospital. Yo estoy hablando del propósito de Dios a los que son llamados. Hay circunstancias en nuestras vidas como esa que no ocurren por ti, sino porque Dios está usándote a ti con un propósito divino para bendecir a otras personas, hermano. Si yo no lo hubiera perdonado, no le permito, hermanos, poner esa intravenosa a mi nieto. Y menos que el diablo atacándome que iba a repetir la historia. Hermanos, cuando tú perdonas a una persona, cuando te expones nuevamente a esa persona. Y nuevamente Dios me permite a mí exponerme a la mano de ella y a mi nieto, pero era porque él tenía un propósito, que ella saliera de ese lugar. Había una culpa que ella tenía y ella necesitaba ser perdonada. ¿Me hago explicar, iglesia? Entonces, por los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La prueba que estaba pasando en ese momento, y todos conocen, hermanos, que cada vez que los nietos se enferman, ellos no iban al hospital, hermano, iban a la clínica privada. ¿Por qué Dios permite a Ana María se le ocurre y que yo le diga, tráemelo al hospital? Había un propósito, iglesia. Entendamos los propósitos de Dios. Entendamos, yo no sabía, pero Él sí sabía el propósito. Qué tremendo, hermanos, amén. De que una persona, hermano, fue sentir el perdón, hermanos. Bendito sea el Señor. Y Dios te permite que tú pases por eso para bendecir a otros. Entonces, hermano, hay propósitos en el Señor. Y qué mono, hermanos, que tú y yo podemos estar pasando sufrimiento, que no lo entendemos ahora, pero que lo único que Dios te pide, porque es su voluntad, es que tengas un corazón agradecido. Que tengas un corazón agradecido, un entendimiento de que nada te ocurre por casualidad, que Dios tiene un propósito, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Hay un propósito de Dios, hermanos, en nuestra vida. Y por eso, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. Las personas, hermanos, que los que Dios llama cambian su perspectiva. Una persona agradecida cambia la perspectiva de vida, hermanos. Confían en Dios y no en los tesoros de la vida. Sí, Dios nos ha bendecido, pero no confiamos, hermanos, en los tesoros de esta vida, sino es en Dios que da los tesoros. ¿Cuánto da amén, hermano? Una persona, hermanos, que cumple el propósito de Dios, no busca su seguridad en el cielo, hermano, sino no busca, su seguridad en la tierra, hermano, sino en el cielo. Pone sus ojos en las cosas de arriba. Aprende a aceptar el dolor y la persecución. No a lamentarse, hermanos, sino sabe que Dios va a intervenir en medio de ellos. Esa es una persona, hermano, agradecida en la voluntad de Dios. Dar gracias a Dios, hermano, en todas las situaciones
es la voluntad de Dios. Volvamos, hermanos, a ese versículo, porque yo quiero que usted sepa, porque usted dice, yo quiero hacer tu voluntad. Todos los días oramos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero el versículo dice, hermanos, que da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios tiene, hermanos, esa respuesta. Es la voluntad de Dios. Y cuando le damos gracias a Dios por todo, hay otra cosa que interviene. Además de la soberanía, hermanos, de aceptar la soberanía de Dios, de aceptar la bondad de Dios, porque todo lo que venga de Dios es bueno. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Y si a Él le ha placido, hermanos, Él es soberano. Yo acepto su soberanía. Pero además de ser agradecido a Dios, también, hermanos, se conjunta la acción de gracias en la sumisión a la voluntad de Dios. Yo lo acepto, Señor. Yo me someto, mi Dios, a tu voluntad. Y ahí se ve, hermano, la confianza en el carácter. En vez de estar satisfecho por algo, una cosa, hermano, una cosa, el agradecimiento y la sumisión a Dios no tienen que ver con satisfacción. Si yo tengo una puerta de plywood, pero yo la quiero tener un día de madera, de una madera más cara, pues, una madera más segura. Una cosa, hermano, es que yo le agradezca a Dios por lo que yo tengo ahora. Pero no es satisfacción. Porque yo le voy a pedir al Señor algo mejor. ¿Me expliqué? Agradecer a Dios no es satisfacción por lo que tienes. Sino que agradecer, hermano, a Dios es realmente aceptar la voluntad de Dios. Porque Él me dice que vendrán días mejores. Y yo recuerdo, hermano, que mi cocina era bien pequeñita. Y yo le daba gracias a Dios por mi cocina pequeñita. Pero yo soñaba con una más grande. Y doy gracias a Dios que la tengo ahora. Porque mi confianza estaba en Dios. Y porque no me amargué cuando solamente podía dar 10 pasos en la primera. Y porque ahora, hermanos, amén, puedo dar más de 10 pasos, le sigo dando gracias a Dios. Entonces, hermano, es agradecimiento es el carácter, hermano, de confianza, de sumisión a Dios, hermano, y de confianza que vendrán días mejores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué es agradar a Dios? Agradecer a Dios es su voluntad. Porque si usted se va por todos los salmos, dice, porque para siempre es su misericordia. Si usted va al 106, versículo 1, que le dice, alabad a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y se va al Salmo 107, 1, dice, alabad a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y si ahí se va, hermanos, a todos los Salmos 136, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué es misericordia? ¿Algo que yo merezco? Es algo inmerecido, hermano. Pero Él es bueno. Y eso, hermanos, le agrada a Dios. Hermano, el agradecimiento, hermano, dice Santiago capítulo 1, versículo, hermano, 17. Dice, hermano, la palabra del Señor. Usted la puede ver ahí, gloria a Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y sombra de variación. Dios no va a cambiar, hermano. Su naturaleza es la misma. Él es bueno con quien Él quiere y cuando Él quiere. No hay sombra de variación, pero es una cosa, si usted le puede decir al hermano que tiene al lado, dígale al lado, Dios es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno, iglesia. Créalo.
Créalo, iglesia, por Dios. Usted es un hijo del Señor. Tú eres un hijo de Dios. Y aunque algo te pase y tú sientas que ¿qué pasa? Dios es bueno. Dios es bueno. Esa película que vi, usted algunos recuerda eso, donde el hombre decía, Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Todo lo que venga, aunque parezca que no lo entendemos, Dios sigue siendo bueno porque Él no va a cambiar su naturaleza. Dios quiere, hermano, que le demos gracias al Señor por todas las cosas que Dios nos da, por los dones, hermanos. Dios nos ha llamado, hermanos, bendito sea el Señor. Agradecer a Dios. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado, hermano, talento. Dios nos ha dado capacidades para servirle al Señor. Es un regalo, hermanos, que tenemos, pero no es para ser egocéntrico. No es para sentirnos que cantamos mejor que los demás. No es para sentirnos, hermanos, que tengo lo mejor, el mejor traje, el mejor vestido, el mejor carro. No, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque nuestra correcta agradecimiento, hermano, ese agradecimiento es una relación correcta con el dador de todos los bienes. Tenemos que ser agradecidos, porque si usted es agradecido, usted tiene una actitud correcta delante del que Dios le ha dado todo. Todo se lo debo a Él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Tremenda canción. Mi casa, mi familia, mi trabajo, todo lo que tengo, hermanos, todo se lo debo a Él, hermanos. Porque cuando nosotros, hermanos, se nos olvida de que todo se lo debemos a Él, ¿sabe qué pasa, hermano? Entra algo en nuestro corazón que se llama codicia. Porque si yo tengo esto, yo quiero lo que tiene ella. Si su actitud correcta es, si esa maderita de Playboy, yo tuve puertas de Playboy, hermano, que todas se los agarraba el comején. Y yo la veía y no me amargaba, pero le decía al Señor, vendrán tiempos mejores. Donde la apertura, hermano, de tanto darle uno a esa cerradura que compra uno, hasta se abría la cerradura. Pero ya después pude comprar una cerradura con seguridad. Una puerta incorporada con cerradura de seguridad por delante y por fuera y por todos lados. Porque la promesa del Señor se cumple. No para siempre estará caído el justo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nuestro corazón, hermano, agradecido, da esa correcta y no nos permite codiciar. No nos permite anhelar eso porque yo quiero algo mejor que lo que tiene ella. Esa no es la actitud que Dios quiere. La actitud, hermano, es que tú estés agradecido y relaciones la palabra y las promesas que Él te ha dado para agradecer su bondad y su misericordia. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios porque Él ha prometido a sus hijos, bendito sea el Señor, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha permitido a quienes, a los que le aman. Pero es bienaventurado aquel varón o aquella mujer que cuando haya resistido, no es cuando se haya amargado. ¿Y por qué los demás tienen y yo no tengo? ¿Y por qué el otro yo tengo que caminar y el otro anda y hasta ni se porta bien en la iglesia y tiene carro? ¿Y por qué esto? Y comenzamos a amargarnos, hermano. No permita, hermano, que la amargura entre a su corazón, sino deje que la acción de gracia y que en su tiempo, en el tiempo del Señor, te dará lo que tú estás pidiendo para la gloria, hermano, del Señor, porque es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el que ama a una persona está agradecido. Usted ama a una persona, usted está agradecido. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, hermano. Yo sé que hay momentos, como dice Hebreos 13:15, que hay momentos, hermanos, en medio de las pruebas que tenemos que hacer sacrificios de alabanza.
Yo sé, hermano, que hay momentos en que no es fácil decir gracias, Jesús. Yo sé que hay momentos, hermanos, de necesidad o de salud que te cuesta decir. Y por eso Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos, ¿tiene el versículo ahí? ¿Qué dice? Ofrezcamos de vez en cuando. Ofrezcamos cuando todo te vaya bien. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios, hermanos, que confiesan su nombre. Miren lo que es el sacrificio de alabanza. Poder decir con nuestros labios, no en secreto, sino con las puertas abiertas, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Y lo que estoy pasando, Él tiene cuidado de mí, porque Él tiene un propósito. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A pesar de las lágrimas podemos decir, Dios es bueno. Señor, en esta mañana te doy sacrificio de alabanza. Me está costando decir, Dios es bueno, pero no me voy a cansar. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. El Señor nos ayude, hermanos, amén. Tengamos acción de gracia. ¿Qué tal si te pones de pie? Bendito sea el Señor. Filipenses 4, versículos 6 al 7 nos dice, y con esto termino, por nada estemos afanosos, iglesia. No deje que nada le afane, no deje que nada le angustie, sino más bien, ¿sabes qué tienes que hacer? Acércate al trono de la gracia. Dice la Biblia, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de toda oración y ruego. ¿Con qué, hermanos? Acércate a Dios con acción de gracias. ¿Y sabe qué va a suceder, hermano? Y la paz de Dios, ¿lo estás leyendo? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón de amargura, de enojo, de molestia, de rabia, de codicia, de envidia. Tú tienes esa necesidad, acércate al Señor. Acércate al trono de la gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos. Amén.